Declaración oficial de los sombreros blancos. La purga final está aquí. El Estado profundo está temblando. Los presidentes de los diferentes gobiernos no son elegidos por el pueblo. Lista de personas que dijeron que abandonarían el país debido a una victoria del trompudo. Me han estado preguntando el por qué no ha entrado aún Nesara y Gesara. Comenzamos. Declaración oficial de los sombreros blancos. Comienza una nueva era de la libertad y prosperidad. La gran victoria del presidente trompudo, un futuro de esperanza para quienes buscan la libertad en todo el mundo. Esta victoria es más que un triunfo político, es una oportunidad para que la libertad florezca en todo el mundo. Para cada individuo que sueña con un futuro libre de opresión, este triunfo es un poderoso símbolo de cambio. El ejército de los sombreros blancos, guardianes de la integridad. Como el ejército de los sombreros blancos, hemos trabajado incansablemente para proteger los resultados de las elecciones, defendiendo firmemente la verdad y la justicia. Nuestros esfuerzos no han sido en vano y estamos listos para lo que viene. Trompetas más Elon Musk igual a el inicio de una era de oro. Juntos, Trompetas y Musk están dando origen a una nueva era de oro, una visión de un mundo libre de impuestos excesivos, con sistemas bancarios privados para todos los estadounidenses y el fin de las fiestas con armamento militar interminables. Esta era promete prosperidad, paz e innovación para todos. Lo anterior, compartido por Sombreros Blancos, letra 17 del abecedario. Siguiente información. La purga final está aquí. El Estado profundo está temblando. Su fin está más cerca que nunca, y los sombreros blancos apenas están comenzando. Esta es una purga global, y hasta el último rastro de su corrupción será eliminado. Los tribunales militares están listos para los jugadores más corruptos. La evidencia, irrompible. Estamos hablando de crímenes tan oscuros y depravados que se mantuvieron ocultos al público a toda costa. Los sombreros blancos lo tienen todo. Nombres, cuentas bancarias, correos electrónicos secretos y el rastro de dinero sucio que lo une todo. El imperio del chantaje, los sobornos y la riqueza robada del Estado profundo se están desmoronando ante nuestros ojos. Las élites están perdiendo el control, su férreo control se está desvaneciendo rápidamente y Gesara es la espada que finalmente romperá su dominio sobre nosotros, trayendo de vuelta la riqueza y el poder que pertenecen al pueblo. Esto no es solo una pelea, es una toma total. Y el Estado profundo sabe que ya están derrotados. Están corriendo asustados, tratando de esconderse, pero no les queda ningún lugar. Los sombreros blancos no descansarán hasta que todos los globalistas sean arrestados, expuestos y llevados ante la justicia. Este es el momento que hemos estado esperando, patriotas. La tormenta está aquí y ya no hay escapatoria para el Estado profundo. La victoria está a nuestro alcance. Mantengámonos fuertes, mantengamos la línea. Somos imparables. Gesara viene a traernos la libertad y la prosperidad que nos robaron hace mucho tiempo. Prepárense, patriotas. Nuestro momento es ahora. Lo anterior compartido por la letra 17 del abecedario. Siguiente información compartida por Johnny Fer del canal de X de Friends Feisty. Como nos dijeron, los presidentes de los diferentes gobiernos no son elegidos por el pueblo. Noticia procedente de Italia, pero de alcance internacional. En un video, el diputado italiano del partido en el gobierno, Andrea Di Giuseppe, confirma una información que viene de la Asociación Naciones en Acción, que señala que el gobierno de Meloni posee pruebas de que el sistema satelital militar italiano Leonardo
participó en el robo de elecciones de 55 países diferentes, incluido Estados Unidos, por supuesto. La presidenta de esa asociación, Maria Sack, afirma que el actual ministro de Justicia italiano, Carlo Cordio, tiene los datos que avalan esas durísimas acusaciones y que está preparado para proporcionárselas a sus homólogos de los países afectados. Esta información confirma datos que conocimos en los años 2020 y 2021. Si se empieza a liberar en diferentes países, acabará llegando a nuestro país. Siguiente información. Según CGT News Network, ellos tienen una lista de personas que dijeron que abandonarían el país debido a la victoria del trompudo. Comenzamos con Alec Baldwin, Whoopi Goldberg, John Legend, Chrissy Teigen, Rob Reiner, Barbara Streisand, Cher, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Megan Rapinoe, Tom Hanks, Amy Schumer, AOC, Lady Gaga, Taylor Swift, Bill Gates, Jane Fonda, Madonna, Mark Ruffalo, Kim Kardashian, Bruce Springsteen, George Clooney, Hunter Biden, Oprah Winfrey, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Miley Cyrus, Travis Kelce, Bobby Althoff, Rashida Tlaib, Stormy Daniels, Dr. Anthony Fauci, George Soros, Diddy, Eminem, Ellen DeGeneres, Sean Penn, Sharon Stone, Ashley Judd, Tommy Lee, Bryan Cranston, Billy Joe Armstrong. Como extra, Cher se volará los sesos. Rob Reiner se prenderá fuego. Bono promete tirar su coche por un acantilado. Bette Midler beberá grano directamente de la botella. Les deseamos una despedida no muy cariñosa y ojalá que cumplan lo que dijeron. Siguiente información y es nota de tu servidor. Me han estado preguntando el por qué no han entrado aún Nesara Gesara y todos los otros cambios, si el güero de las trompetas ya ganó. Para contestar a su pregunta, quiero recordarles que todavía el cabal sigue en el poder hasta el 20 de enero al mediodía. Todavía tienen 2 meses para seguir enviando dinero a Ucrania y demás fechorías. Pero tras bambalinas, también hay que recordar que la alianza sigue trabajando y no se les permitirá trabajar como al cabal le gusta. Lo que sí es que los arrestos siguen. Cuando vean en los medios que alguien importante, entre comillas, renunció, le dio el animalillo infeccioso, colgó los tenis, o sea, se murió, está de vacaciones, nos están diciendo que ya fue detenido o eliminado. Seguimos viendo una película, pero recordemos que es una película que en los medios masivos se creen los dormidos, normis. Para el ojo y el oído entrenado, la película tiene otra trama. También quiero recordarles que una condición para que se aplique Nesara y Gesara es que el residente usurpador de la Casa Pintada de Blanco ya no esté en el poder, pero aún está. Y que no debían existir fiestas agresivas con equipo militar entre ningún país en el mundo. Claro, yo quiero que Nesara y Gesara se den ya, y no hasta el 20 de enero o más, pero es lo que hay. Bueno, pues es un buen comienzo que haya ganado el güero de las trompetas y sobre todo que tiene gobernabilidad, o sea, que los republicanos tienen la mayoría de las 2 cámaras estadounidenses. El 20 de enero de 2025, al mediodía, el güero trompudo tomará oficialmente la presidencia. Entonces veremos qué tanto poder sigue teniendo el cabal, ya que sus promesas de campaña, de llevarlas a cabo,
van a cambiar muchísimo las cosas en los Estados Unidos y en el mundo. Las ratas ya comenzaron a correr porque están viendo que se hunde el barco. En el video de ayer mencioné que hubo una renuncia de Jack Smith, quien trabajaba en una dependencia de justicia, encargada de procesar las acusaciones hacia el trompudo. Entre paréntesis, todas falsas por cierto, ya que no se puede juzgar a un presidente electo ni en funciones. Acá en México decimos, mejor aquí corrió que aquí murió. Y no será el último que veamos que corre. Muchas personas que trabajan en Estados Unidos y están indocumentados están preocupados porque saben que el güero de las trompetas ha dicho que deportará a todos los inmigrantes que dejó pasar la administración de Sleepy Joe y Mascarilla Harris. Desde su administración anterior, de 2016 a 2020, lo dijo muy claro. Solamente saldrán los criminales, los que manejan el tráfico de personas y todos los oscurillos que hacen negocio con el dolor humano. Si alguien está trabajando bien, pagan sus impuestos y es gente de bien, tiene muchas posibilidades de legalizar su situación. De hecho, el muro que inició se quedó incompleto. El trompudo sabe bien que no puede sacar la mano de obra que ha construido y sigue construyendo su país. Ya se ha demostrado que el anglosajón no tiene la fuerza, ni la capacidad, ni las ganas de llevar a cabo trabajos que ellos no están dispuestos, ni la fuerza, ni siquiera la salud para hacerlos. Ver la película Un día sin mexicanos, que dirigió Sergio Arau en 2004. Está en YouTube completa. Más que una película, este film muestra una realidad de lo que pasaría si los Estados Unidos decidieran sacar a todos los inmigrantes, no solo a los mexicanos. De hecho, Estados Unidos se quedaría vacío. Solamente los nativoamericanos estarían ahí, que son los pueblos originarios, pero ya sabemos qué les pasó. Este país está formado por inmigrantes. Los padres del güero trompudo también lo fueron. Muchas gracias, querido suscriptor. Si te gustó este video, regálame tu like. Comparte el video y con quien lo compartas, pídele que se suscriba. Si no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas y que le des aparte también en la campana de notificaciones en todas, para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Muchas gracias y muchas bendiciones.